Ahora nos va a acompañar, ¿dónde está mi querido doctor Andrés? El doctor Andrés Estupiñán, médico coordinador de trasplantes de Fundonar Colombia. Resulta que Andrés tiene, en ese momento, está adelantando una maestría en epidemiología, médico de la Fundación Universitaria San Martín, ha crecido en Fundonar. Cuando llegó, que lo veíamos chiquito, decía, bueno, este es un proyecto de vida. Hoy vemos que Andrés ha crecido con Fundonar y por eso en la mañana de hoy nos va a hablar un poco acerca de ser coordinador de trasplantes, un reto que salva vidas. Andrés, bienvenido. Buenos días, muchas gracias pues por atender la invitación que les hemos extendido a cada uno de ustedes y por estar compartiendo con nosotros en esta mañana. No es fácil venir una mañana como hoy, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su cosita que hacer, pero muchísimas gracias por acompañarnos. A mí me propusieron esta charla que dice, el título era este, ser coordinador de trasplante, un reto que salva vidas. Y resulta que yo soy el coordinador médico operativo que tiene, creo que soy el más joven de la red y soy el que menos tiempo tiene. Y yo dije, uy, ¿cómo podría hablarle a las demás personas de lo que hago? Y también me preguntaba, bueno, ¿será que las personas realmente saben esto de qué es ser coordinador médico operativo? Ustedes cuando escuchen esto, coordinador médico operativo de donación y trasplantes, ¿esta cosa qué es? O sea, que como que hace un coordinador médico operativo. Y traigo como una anécdota, voy a leer, dice, una vez un niño angustiado que se lastimó a sí mismo fue referido en urgencias al psiquiatra. Confundido, el niño preguntó, ¿qué es psiquiatra? La respuesta del personal fue hermosa. Un psiquiatra es un médico para tus sentimientos. En esto el niño sonrió. Entonces, aquí tenemos una definición maravillosa de lo que podría ser un psiquiatra, un médico para tus sentimientos. Y también si nos ponemos a pensar en muchas otras definiciones de qué es un cirujano de trasplantes, o sea, ya nos hacemos la idea, que es un médico internista, que es un pediatra, pero oiga, que es un médico coordinador operativo de donación y trasplantes, ahí queda como la de, este man, ¿qué hace? ¿Será que sí es médico? ¿Será que no es médico? Eso de coordinar, ¿qué coordina? ¿Él trasplantará? Entonces, para mí era muy difícil definir, en primer lugar, lo de esto de ser coordinador médico operativo de donación y trasplantes, y quisiera al final pues que se llevaran una idea de mi trabajo, una idea de lo que estoy haciendo acá. Hace unas semanas en el Hospital de la Universidad del Norte fue el doctor Alejandro Gaviria, que ahorita es el rector de la Universidad de los Andes, y nos compartía una experiencia de él como ministro de Salud. Y nos decía que la medicina se parece a una sinfónica, en la que cada médico lleva algo que hacer y se especializa en algo, es algo muy, muy profundo, en el que toca el cello, simplemente toca el cello, pero al final se escucha de manera hermosa. Digamos que, bueno, pasando la medicina, comparándola con lo de donación y trasplantes, pues allí podría estar un internista, un radiólogo, y el médico coordinador operativo hace parte de este engranaje tan grande que es la medicina y permite que de alguna forma se dé este proceso de donación y trasplantes que es muy lindo. Decía el doctor Alejandro Gaviria que los médicos en general son administradores de esperanza. Que llega una persona con una dolencia, con una falencia, que llega una persona que ha salido de como normalmente es y llega al médico y le deposita su esperanza. Y que los médicos debemos administrar esa esperanza y lograr que la persona, así no logre resolver su problema, que logre, por ejemplo, salir mejor de cómo llegó. Entonces, si el internista no le puede resolver a la persona su problema de diabetes, al irse la persona puede llegar a sentirse mejor, decirle, mira, no te voy a curar la diabetes, pero hay este tratamiento. O si definitivamente es una enfermedad terminal, pues le administra la esperanza y le dice, mira, hay algo más que hacer por ti. Los médicos en general somos administradores de esperanza. Y decía el doctor Gaviria, citando a Osvaldo Chacón, decía que la esperanza es un sentimiento exclusivamente humano y que siempre está en medio de esa esperanza la desazón. Entonces los médicos a veces tenemos la desazón de que las cosas no se den como quieren, como queremos,
Y también se da la desazón de que el paciente a veces no se comporta como debería comportarse. Y sin embargo hay unas pequeñas dichas, unas diminutas dichas. Él decía más o menos así: todos los días está la luna en el cielo, ¿cierto? Pero hay días que nosotros recordamos la luna de una manera diferente. Entonces el día que mi novia me besó, yo me acuerdo, el primer beso, yo digo, uy, ¿cómo estaba la luna de bonita ese día? Pero es la misma luna. Las diminutas dichas de los médicos es lograr en algún momento que un paciente que llega enfermo, logre aliviarlo y que se vaya mejor de lo que llegó. Pero resulta que los médicos también estamos inmersos en la muerte. Si cada muerte se mide con la escala del fracaso que nos impone la sociedad, ¿qué es un médico sino el más fracasado de los hombres? Pues nunca podrá evitar la muerte y que máximo la podrá retrasar o hacer un poco más dulce. Entonces, somos administradores de esperanza, pero también podríamos ser definidos como los más fracasados de los seres humanos. Finalmente, todos se nos mueren, ¿cierto? Todos vamos a morir en algún momento. Entonces, esa administración de esperanza es una esperanza que al final se nos va a ir, se nos va a escapar de las manos. Y traigo esto a colación porque en el trabajo que yo desempeño me topo a diario con esto de la muerte. Entonces, imagínense un médico intensivista que está en su unidad y quiere mantener viva una persona y se le muere en muerte encefálica. Entonces, el médico en ese momento se considera un fracaso. Puede llegar a pensar, hombre, qué fracaso tener una persona que llegó a poner su salud en mis manos y ha muerto. Parte del trabajo que yo hago es llegar a las unidades de cuidado intensivo y ver valorar a pacientes que es muy probable que no tengan un retorno. Entonces, imagínense, mi trabajo podría ser también considerado un trabajo lleno de mucho fracaso, entre comillas. Y resulta que a veces nos ponemos a pensar, después de que un paciente fallece, bueno, ¿por qué falleció? ¿Cómo falleció? Nos ponemos a pensar en el sentido de la vida y nos ponemos a pensar si finalmente tiene sentido la vida y la muerte. Y la doctora Estela Navarro, que es una internista, especialista en bioética, dice que cuando uno quiere definir las cosas tan complejas que pasan en las unidades de cuidado intensivo, después los médicos nos llenamos de muletillas como incertidumbre, complejo, complicado, ilógico, y a veces no le encontramos un sentido a lo que está pasando, que es la muerte. Y resulta que finalmente, la muerte para mí, como coordinador de trasplantes, cobra un sentido. Este sentido de la muerte es poderle dar vida a alguien más. Entonces, yo cuando estaba estudiando medicina me decían, vea, es que pues, lo terrible que nos puede pasar a nosotros es que se nos muere un paciente, eso es lo peor. Y la sociedad también nos dice, el médico que se le muere el paciente, lo peor, o sea, le va mal. Pero fíjate que aquí hay otro sentido. La muerte cobra un sentido cuando a través de esa misma muerte le podemos dar vida a alguien más. En este camino de ser coordinador de trasplante, si me preguntan, bueno, ¿cómo llegaste acá? Es esto que dice, cada uno elige y se deja elegir. Yo cuando salí de la Facultad de Medicina, pues me fui a hacer mi rural y después tuve varios trabajos y me llegó una invitación por correo a ser parte de Fundonaro. Pues llegó una postulación, un cargo de coordinador médico operativo, yo la apliqué y me llegó, ven a la entrevista y yo no fui. Entonces, bueno, después seguí trabajando en otra cosa y después hubo la oportunidad de volver a trabajar en Fundonaro. Yo dije, bueno, ya van como 2 veces, miremos de qué se trata esto. Y es el trabajo en Fundonar, me he dado cuenta que a veces las cosas llegan no porque uno quiera, sino porque realmente como que te tocaba estar acá, porque la vida había planeado que así fuera. Esto de que cada uno elige y se deje elegir va muy bien a mi caso, porque ser médico coordinador operativo fue algo que yo nunca pensé hacer en mi vida, porque en mi facultad de medicina jamás me hablaron de donación y trasplante, porque yo nunca había escuchado que esto se pudiera hacer. Entonces la vida de algún modo me eligió para este trabajo que estoy haciendo, pero si yo hubiera dicho que no a la oportunidad también hubiera podido pasar de largo y estar trabajando hoy en día en otra cosa. Entonces esto es importante, cada uno, y
elige y se deja elegir. Y hay un vértigo inicial. Hay un vértigo la primera vez que vas a hacer una entrevista de donación y trasplantes. Hay un vértigo la primera vez que tú le quieres explicar a una familia qué es la muerte encefálica. Hay un vértigo de saber la mezcla de sensaciones que están en ese momento. A mí me toca llegar en un momento difícil. Yo le digo a las familias, es el peor momento para yo hablarte de esto, pero es el único momento en el cual lo puedo hacer. Entonces empiezo a explicarle un poco de qué va la muerte encefálica, cómo llegó su familiar allí, y después de esto, cuando están todas las condiciones dadas, les abro la oportunidad a que su familiar pueda ser donante de órganos. Entonces, no es una tarea como tan fácil en principio, es ayudar a las familias en el duelo también, pero cada uno elige y se deja elegir. Por ejemplo, en este trabajo que yo estoy realizando, el vértigo del que les hablaba es, hombre, la familia me irá a decir que sí, la familia me irá a decir que no. ¿Cómo reaccionará la familia frente al diagnóstico? ¿Cómo reaccionará cada uno de los integrantes del cuerpo médico cuando yo les diga, mira, lo intentamos y no fue posible? Entonces son muchas cosas, hay mucho vértigo, hay muchas emociones, pero a mí me ha tocado casos en la que despega, ¿no? Entonces hay un vuelo. Nos dicen que sí a la donación, nos alegramos y vamos todos y seguimos ese proceso. Pero también hay veces que me han dicho que no, y es como estrellarse contra el suelo. De saber uno que, bueno, pasaste una hora explicándole al familiar de qué va la muerte encefálica y cuántas personas podrías beneficiar, y la familia con todos los argumentos te dice que no. Porque también la decisión de decir que sí y decir que no son igual de respetables en mi concepto. Y hay familias que con buenos argumentos te dicen que no a la donación, pero saber que para mí es un estrellón, pero de esas cosas también se aprenden. Entonces mi trabajo de coordinador es ver que las personas tienen el chance de elegir también, el chance de elegir qué va a pasar con sus vidas y pues con la muerte de su familiar. Les hablaba que los médicos somos administradores de esperanza, pero en mi trabajo yo lo veo como ser un salvavidas de alguien que no conozco, que es algo como distinto a lo que normalmente pasa en la medicina. Yo a los pacientes de la lista de espera no los conozco. De pronto ahorita voy a tener la oportunidad de conocer a un paciente de la lista de espera, pero usualmente no los conozco. Yo voy donde la familia, hago la entrevista familiar y le digo, mira, así como tú no conoces al receptor, yo tampoco lo conozco. Y lo vamos a conocer a través de una carta que te va a llegar de agradecimiento y ya. Esto, yo trabajo, digamos, para alguien que no conozco. Puedo ser el salvavidas, entre comillas, en algún sentido. Y me causa risa esta palabra salvavidas porque yo soy nadador de la Liga de Natación del Atlántico y yo veía los salvavidas y los veía y yo digo, esos tipos no hacen nada. Y me ha tocado como que mirar desde este lado y decir, hombre, el coordinador a veces, el coordinador de trasplantes, como pareciera que no hiciera nada también. Y cuando uno está desde otra perspectiva es que empieza a valorar lo que hacen otros, así sea estar pendientes de un proceso. En el proceso de donación y órganos se da una combinación difícil de sinceridad y esperanza. Yo no le puedo ofrecer a la familia esperanza de que su familiar vaya a volver a la vida, que es lo que las personas usualmente estamos aferrados, ¿no? A la vida. Yo no le puedo ofrecer esa esperanza. Y eso es muy triste para mí como médico. No le puedo ofrecer, mira, se va a mejorar, va a volver a casa, o va a estar grave, pero se va a poder cuidar. Entonces, para mí es muy difícil ofrecer una esperanza. Y aún más difícil es ser totalmente sincero con las familias. Porque hay familias que dicen, doctor, pero díganos la verdad, todo lo que está pasando, como dicen acá, tira la plena de una. Imagínense yo tirarles plena de una, que su familiar le está latiendo el corazón, se le está moviendo el tórax, pero ha fallecido. Es una cosa muy compleja. Nos toca ir paso por paso, coger a la familia y enfrentarla a un duelo que va a sufrir en ese momento. Y en el peor momento, llegar a ver cuál es la voluntad que ellos quieren, si quieren que sean donantes o no. Yo explico la muerte encefálica con este ejemplo. Es una rosita que está pues, en el árbol, ¿verdad?
La muerte encefálica se parece como cuando tú cortas la rosa y se la das a una mujer o a tu familiar, a tu esposa, a cualquier persona. Yo les pregunto a las familias, ¿la rosa está viva o está muerta? Y siempre me responden, está muerta, doctor. Sí, está muerta, pareciera viva, ¿cierto? Y todo lo que hagamos nosotros para mantener esa rosa bonita no va a ser que cambie el hecho que ya falleció. Entonces es lo que yo les explico con las máquinas, que las máquinas están allí, que los medicamentos están allí, pero que ya falleció y que tarde o temprano se va a deteriorar. Pero en ese proceso podemos hacer algo. Si ven esta rosita, bueno, falleció, pero se ve de otra manera, de otro color allí, es cuando le salvan la vida a alguien más. Esa rosita que ya no servía, pues entre comillas, que es estos órganos que ya no le van a servir a esta persona, le van a salvar la vida a alguien más. En mi experiencia como coordinador de trasplantes, he tenido la oportunidad de hacer entrevistas familiares en municipios distintos a Barranquilla y tener sí en municipios distintos. Tuvimos donación en Sabana Larga y hace poco esta foto es de Santa Marta. Tuvimos un donante de órganos en Santa Marta. Entonces, a mí me pareció muy bonito saber que en la costa no es que digan que no, en la costa dicen que sí a la donación de órganos y tejidos, en la costa sí donamos. Es simplemente nosotros abrirnos a esa posibilidad. Si nos abrimos a esa posibilidad, pasa. Si no nos abrimos, no va a suceder. Entonces mi trabajo como coordinador de la red de trasplantes es un reto que salva vidas, pero que a mí me ha permitido encontrar respuestas. Me ha permitido encontrar una respuesta frente a la muerte. Lo que decía el doctor, el cirujano de trasplantes que ahorita se subió aquí, naces, creces, te reproduces, mueres, donas y sigue el ciclo, ¿verdad? Entonces comprender que hay un nuevo sentido a la muerte también tiene un sentido, la muerte tiene el sentido de darle vida a alguien más. Es comprender que la vida es un gran misterio y que en este gran misterio podemos ayudar. Es también comprender que muchas veces pensamos que las únicas enfermedades que son capaces de ser curadas son las enfermedades infecciosas y la epidemiología pensaba eso, que solo las infecciones se podían curar, pero mira que las enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica también se puede curar con un trasplante. Entonces es un cambio de mentalidad que me ha permitido ser coordinador de trasplantes. Y también esto, saber que a mí no me toca ser el héroe del cuento, yo simplemente soy un testigo de la generosidad, soy un testigo del amor de las familias que tienen a su familiar que ha fallecido y que con mucho amor, con mucha generosidad dice, doctor, sigamos adelante, que ese riñoncito le va a salvar la vida a alguien más, que el otro riñón también, que el hígado también. Entonces, mi trabajo es un trabajo muy bello. A mí me eligieron y me dejé elegir para ser testigo de la generosidad. Bueno, ya para finalizar, una vez una familia angustiada esperaba hablar con el médico coordinador de donación y trasplantes tras haber perdido a su ser querido. Confundidos se preguntaban, ¿quién es el médico coordinador de donación y trasplantes? La respuesta del personal fue hermosa. Un médico coordinador de donación y trasplantes es un médico para tus incertidumbres. En esto la familia descansó. Finalmente nosotros ayudamos a resolverle muchas inquietudes a las familias que su familiar ha fallecido en muerte encefálica. Logramos responder sus incertidumbres y somos testigos de la generosidad que ellos tienen de donar sus órganos y tejidos para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda seguir viviendo, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar, cada uno de los que está aquí, un órgano. Entonces ya, eso era como una experiencia que quería contar, mi trabajo como coordinador de médico, mi trabajo como coordinador de donación y trasplantes es simplemente ser testigo de la generosidad, no es más.